Eh, ya les decía, podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, al final de la charla. Y al igual, durante la presentación pueden en el chat de la reunión escribir preguntas y demás, como para que no se vayan a pasar por alto y demás. Y al final pues vamos a leer cada una de las preguntas y demás. Vamos a dar allí respuesta. Bien. A todos muchas gracias nuevamente por la puntualidad. Vamos a dar inicio. Muchas gracias, señora Aide. Yo voy a apagar mi cámara para que no consumamos tanto recurso, entonces, pero aquí estoy, no es que me vaya a ir, solamente que voy a apagar mi cámara para poder que sea más fluida la presentación. Claro que sí. Entonces, vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Daniel Buitrago, soy el ingeniero de soporte técnico para América Latina, como lo dijo la señora Aide, y pues vamos a dar inicio. Bien, para abrir, voy a mostrar un pequeño video de las diferentes estaciones que hemos tenido en lo largo de nuestra historia como SAP Lab. Entonces, la TTS2, la SLT10, que es la que actualmente pues, ustedes pueden conocer de pronto de la mano de la señora Aide o de ICADEL en este caso, y ya podemos ver un poco más de la estación de la SLT12, el cual es un sistema operativo Android con doble pantalla integrada, con un chipset del cual nos va a permitir a nosotros tener diferentes funcionalidades en campo. Vamos a tener comunicación vía Bluetooth y vía Wi-Fi, así como toda la integración de un software en el cual vamos nosotros a poder trabajar con diferentes herramientas en campo. Adicional a esto, contamos con una cámara de 8 megapíxeles, las cuales nos va a permitir a nosotros en campo poder capturar información tanto fotográfica como hacer replanteo a través de imagen, lo cual es una herramienta bien interesante, ya que nos va a permitir a nosotros tener un mayor desempeño en campo. A nivel general, la estación cuenta con las mismas características que una estación total convencional, solamente que viene equipada con sistema Android y con un robusto software, el cual nos va a permitir tener diferentes funcionalidades en campo. Asimismo, como podemos ver en el video, tiene un asistente de nivelación en la estación, entonces nos va a permitir a nosotros en campo poder hacer una nivelación un poco más rápido. Tenemos bueno, nuestro software, el cual incorpora la fotografía, como les mencionaba. Esta es una fotografía la cual queda completamente marcada, ya sea con punto o con punto y coordenadas, para poder realizar informes, para poder realizar bueno, diferentes tipos de presentación con los datos de la estación. Aquí podemos ver un poquillo cómo se hace el tema de replanteo con imagen. Igual más adelante, dentro de la presentación, vamos a poder visualizar cada una de las funciones con mayor eh, digamos así, con mayor detalle. También tenemos todo el tema de incorporación de datos CAD y replanteo de datos tipo CAD, como los son de WG o de XF, y poderlo trabajar allí. Bien. Así que va a ser bien sencilla y bien eficiente la estación en campo. Esta estación, como les menciono, es un sistema operativo 100% Android y la aplicación, en este caso la ST Sharp, es una aplicación bastante robusta que nos va a permitir tener diferentes funcionalidades en campo. Bien, la presentación se divide en cuatro en este caso. Primero, los componentes estructurales de la estación. Segundo, los módulos de hardware. Tercero, el flujo de trabajo. Cuarto, los casos de uso. Como primero, componentes estructurales. Los componentes estructurales, yo quise mostrar aquí un poco más que a pesar de ser una estación tecnológica, una estación en este caso con sistema operativo Android, cuenta con los mismos componentes estructurales que los de una estación convencional. Entonces, todo el tema de la base, el nivel circular, los tornillos nivelantes, las perillas de bloqueo y demás, o sea, la estructura como tal de la estación es la de una estación tradicional, solamente que en este caso viene eh, una mayor robustez a la hora de trabajar con el sistema operativo Android. Bien, entonces va a contar igual, como ya conocemos los productos, un nivel circular, el cual es la burbuja circular para poder centrar o nivelar el equipo, los tornillos nivelantes, que son los que nos van a permitir realizar la nivelación de la estación total, la perilla de bloqueo, la cual nos fija o nos bloquea el sistema de orientación de la estación para poderla remover de su base nivelante y demás.
Aquí podemos ver algunos componentes estructurales, bueno, los componentes estructurales de la estación total en general, el cual va a ser el lente de óptico, en este caso el lente objetivo, la cámara, que es algo que normalmente una estación tradicional no incorpora, en este caso nuestra estación la incorpora la cámara, el freno de bloqueo, o freno, sí, el bloqueo de la estación, el paso lento, que son elementos estructurales completamente tradicionales, la pantalla táctil. Al tener una pantalla táctil nos va a permitir a nosotros en campo tanto manipular desde la pantalla como desde la barra de botones que tenemos en la parte inferior. Asimismo tenemos los tornillos, la tapa de batería, su batería. Del otro lado vamos a tener el ocular, vamos a tener la mirada de aproximación, las perillas de enfoque, igual los bloqueos y pasolentos horizontales y la pantalla táctil. Esta estación es una estación total con doble pantalla. En la parte de adelante y en la parte de atrás de la estación vamos a tener pantalla. Estas son 100% utilizables en campo, entonces no vamos a tener de pronto problemas con, perdón, denme un segundo. Espera. Les decía, no vamos a tener problemas en campo con respecto a de pronto tener que utilizar una sola pantalla, dos pantallas, demás. Vamos a poder trabajar con una, con dos o de manera integrada. Más adelante en la presentación les voy a explicar un poco de esto. ¿Cuáles son los módulos de hardware? Vamos a hablar de cada uno de los componentes. En este caso, la estación cuenta con una cámara. Esta cámara está amarrada directamente al sistema de comunicación USB de la misma, lo cual nos indica que pues nos va a permitir a nosotros todas las fotografías que obtengamos poderlas trabajar a partir de esta comunicación, de la comunicación USB. La cámara es una cámara Snapdragon, lo cual nos permite a nosotros tomar tanto fotografía como videos en campo. Esto nos va a permitir a nosotros registrar información de manera mucho más eficiente en campo, en dado caso que necesitemos hacer un informe, como les mencionaba. Tenemos todo el tema de notas integrados, entonces no solamente podemos hacer la topografía convencional, como normalmente la conocemos, con puntos y ya, sino vamos a poder también tener información dentro de notas, como lo son videos, como lo son fotografías, audios también. Vamos a también a tener todo el tema de replanteo asistido mediante imagen. ¿Esto qué es? Es que a través de la imagen, con realidad aumentada, vamos a tener tanto nuestro teleobjetivo, nuestro puntero que bien conocemos, como con un circulito rojo en donde él nos va a permitir mediante la cámara poder realizar un replanteo en campo. Entonces va a ser mucho más eficiente decirle a nuestro ayudante o cadenero que, que se mueva pues al punto de que estemos replanteando. Adelante tengo un video, les puedo mostrar. Es importante entender que cuando nosotros tenemos una conexión USB realizada a la estación, o sea, puede ser una memoria USB, puede ser la conexión directa a nuestro computador, la cámara no va a tener funcionalidad bien. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. El USB es directamente de la cámara. Vamos a tener la pantalla, como les decía, es una pantalla retroiluminada, la cual nos va a permitir retroiluminación tanto directa a la pantalla como directa al teclado. Vamos a poder utilizar cualquiera de las dos pantallas. Como les decía, tenemos la capacidad de utilizar la pantalla en la cual nosotros estamos posicionados como de manera convencional, como un topógrafo en la parte de atrás. Y tenemos la capacidad de decirle que cuando haga rotación o vuelta de campana, el vertical, bueno, el óptico, la otra pantalla se encienda de manera automática. Tenemos esa opción. Tenemos la segunda opción que es tema táctil. ¿Eso qué quiere decir? Que la pantalla que se toque, o bueno, la pantalla que se esté trabajando es la pantalla que va a estar encendida. Y si la siguiente necesitamos trabajar, simplemente con tocar la pantalla, ella de inmediato se va a encender. Y tenemos la tercera función que es trabajar con doble pantalla. En este caso, las dos van a estar encendidas y vamos a tener allí el funcionamiento de ambas pantallas. Vamos a tener, bueno, toda la información toda la información de la estación directamente en la pantalla. Es una pantalla de alta definición y vamos a tener el soporte de visualización totalmente horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunas aplicaciones o aplicaciones de externos que no se ajustan de manera adecuada a la posición de la pantalla. En este caso es una pantalla horizontal, toda la estación viene optimizada de esta manera. Entonces no vamos a tener problemas con aplicaciones de pronto diferentes a la de la estación.
Este es el teclado. Bueno, ¿cómo son los módulos del teclado? En este caso, tenemos un botón de medición rápida. El botón de medición rápida, en esta precisa presentación, bueno, en este slide no está el módulo, el botón. Lo vamos a ver en la siguiente presentación, bueno, en la siguiente diapositiva, que es un botón el cual tenemos en el lateral derecho de la estación, el cual va a ser las veces de medición rápida. ¿Qué significa? Va a medir y va a guardar el dato de inmediato. Tenemos el botón de encendido y apagado, que es el que podemos ver aquí pues en la parte izquierda de la pantalla, botón de encendido y apagado, las teclas numéricas del 1 al 9, bueno, del 0 al 9, teclas simbólicas para negativos y puntos, que son los que normalmente más utilizamos en campo, la tecla de borrar y la tecla de regreso. Estas teclas nos van a permitir a nosotros no necesitar de alguna u otra manera tener que tocar la pantalla de pronto en condiciones complejas o en condiciones de pronto de mucha polución o cuando está lloviendo, demás, vamos a poder trabajar directamente desde las teclas, ya que nos va a permitir a nosotros trabajar en cualquiera de los menús de de la estación total. Este es el botón que les decía. Bueno, tenemos almacenamiento interno, tarjeta T-Flash y tarjeta SIM. Pero adicional, acá está el botón que les menciono. Este botón lo que nos va a permitir a nosotros es hacer mediciones en campo de manera asistida. Entonces simplemente apuntamos, capturamos. No necesitamos tocar la pantalla de la estación, no necesitamos tocar alguna otra tecla, sino simplemente el botón de medición rápida. Tenemos el puerto USB tipo C y tenemos las dos ranuras, tanto para la tarjeta de memoria T-Flash en caso tal de que necesitemos mayor almacenamiento, en caso tal de que estemos incorporando información de planos tipo CAT o demás para la estación. Y adicional también tenemos la ranura de tarjeta SIM card para poder contar con internet directo desde la estación. ¿Para qué necesitaríamos internet directo? Recordemos que como es una estación con sistema operativo Android, tenemos la capacidad de instalar aplicaciones de terceros como lo son el correo electrónico, aplicaciones de mensajería y demás, para poder nosotros compartir en tiempo real la información sin necesidad de quizás descargarla a través de una USB o descargarla a través de un cable a nuestro computador. Nosotros lo podemos hacer el envío de la información directamente de la estación, ya que la estación haría las veces como nuestro dispositivo móvil, como un celular convencional. Así que para esto, digamos, está diseñada la tarjeta SIM. No obstante, también tiene un puerto de Wi-Fi, el cual nos va a permitir a nosotros conectarnos a Wi-Fi, ya sea desde nuestra oficina, desde nuestra casa. Así que vamos a tener también comunicación vía Wi-Fi con la estación total. Bien, entonces podemos hacerlo a través de SIM card o a través de Wi-Fi. Continuemos. Aquí ya pues hablamos un poco más de los módulos de comunicación, en el caso, vuelvo, insisto, el módulo de Bluetooth y el módulo de Wi-Fi. El módulo de Bluetooth nos va a permitir a nosotros compartir o hacer transferencia de archivos entre diferentes dispositivos, es decir, si nosotros no queremos darle internet a la estación por X o Y motivo, vamos a tener la capacidad de compartir datos directamente desde Bluetooth a nuestros dispositivos móviles, a nuestro teléfono celular, a nuestro computador, a una tableta y demás, así que vamos a poder recibir la información a través de metodología Bluetooth y Wi-Fi. Como les mencionaba con anterioridad, vamos a tener la capacidad de conectarnos a una red Wi-Fi y poder acceder a ella sin ningún tipo de problema. Esto nos va a permitir a nosotros conectarnos a redes con Internet sin ningún problema. Adicional, dentro de los módulos de hardware, la estación cuenta con micrófono. Esto nos permite a nosotros hacer mediciones de grabación de audio de sistema, de pronto para poder darle una nota de voz a algún punto que estemos capturando, de pronto que no tengamos información, una libreta para anotar o demás. Podemos hacer una grabación de voz o también hacer grabaciones de video para que el video salga con audio. Entonces vamos a tener también allí información de micrófono. Asimismo, vamos a tener un altavoz. Claramente, si nosotros capturamos información de tipo multimedia, vamos a querer escuchar esta información de multimedia. Asimismo, la estación reproduce sonidos tanto de las teclas como de la pantalla y al encendido y al apagado de la misma. Entonces, vamos a tener diferentes modos de configuración del sonido. Lo podemos apagar o no lo podemos apagar. Podemos dejarlo encendido o apagado para que cuando toquemos la pantalla o alguna de las teclas produzca algún sonido. Bien. Las herramientas comunes de trabajo, vamos a poder trabajar con trípodes y prismas completamente tradicionales. Aquí es importante mencionar que la estación total cuenta con la capacidad de crear cualquier tipo de prisma, no solamente prismas convencionales como el que tengo en la imagen, sino también prismas 360 y prismas activos. Entonces vamos a poder crear prismas de cualquier tipo de característica dentro del sistema, de diferentes marcas, no solamente nuestras, sino también de diferentes marcas. Voy a mostrar acá un poco de los flujos de trabajo.
cómo serían los flujos de trabajo convencional con nuestra estación total. Es relativamente igual al flujo de trabajo tradicional, en donde vamos a llegar al sitio de trabajo, vamos a hacer el centrado de nuestra estación, vamos a hacer el nivelado de la estación, vamos a crear un nuevo proyecto, entramos a bueno, hacemos la configuración del proyecto, la orientación y hacemos medición o replanteo, depende un poco de lo que nosotros estemos trabajando, y posterior la exportación de los datos, toda la entrega de datos. Bien. Aquí les voy a mostrar un pequeño video. En tanto se va reproduciendo el video, yo les voy contando pues qué se está viendo y demás. Aquí es un flujo de trabajo completamente tradicional en donde se emplea en este caso la estación total, la SLT12. Bien. Lo primero que nosotros vamos a hacer es, pues, posterior a la nivelación y centrado en nuestra estación total, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. La creación de un nuevo proyecto es muy sencilla. Lo que nosotros hacemos es, desde el sistema operativo de la estación, desde el sistema, desde la aplicación STSORP, lo que hacemos es darle un nombre al proyecto, darle, en dado caso que necesitemos la información de la persona que esté levantando. Si tenemos algún ground code, que es el ground code, la estación total permite dentro de el sistema poder incorporar diccionarios de datos para los diferentes tipos de levantamiento que nosotros podemos hacer. Para el estacionamiento tenemos diferentes metodologías de estacionamiento y diferentes tipos de apoyo. Podemos hacerlo a través de un norte magnético, un norte pues ya definido, o arbitrario quizás. Podemos hacerlo a través de ángulos y distancias y podemos hacerlo a través de coordenadas conocidas, punto conocido en donde estoy armando, punto conocido en donde haré la lectura, o también la podemos hacer a través de resección, ¿bien? Entonces, tenemos diferentes metodologías para poder estacionar nuestra estación, sé que suena redundante, para poder alinear o estacionar nuestra estación y poderlo hacer como lo podemos ver en el video, ¿bien? Entonces, simplemente le decimos dónde está la estación, le decimos cuál es el ángulo y la distancia a la cual vamos a medir a nuestro teleobjetivo. En este caso podría ser un prisma, podría ser una tarjeta reflectiva o simplemente hacerlo a través de un prisma y allí estacionarla. Bien, para las mediciones va a ser completamente sencillo. Tenemos un menú de medición en la cual vamos a tener la asistencia tanto de la cámara como de la posición, en este caso el ángulo vertical y el ángulo horizontal, y haremos la medida. Esta medida nos va a mostrar a nosotros de inmediato la información de coordenadas, la información de ángulo, de distancia y demás. Para todo el tema replanteo, acá quiero devolverme 30 segundos en el video, bueno, no, 5 segundos en el video. Primero un segundo, les voy a mostrar acá, voy a poner pausa. No, me pasé. A ver, de ver un segundo, que les quiero hablar acá un poco. Para el replanteo tenemos diferentes tipos de replanteo. Bien, aquí voy a hablar, igual dentro de la presentación está, pero tenemos puntos simples o puntos capturados. Entonces, cuando tenemos nuestra librería de puntos, podemos replantear esta misma o poder importarlos en donde se llama Point SO. También tenemos la capacidad de hacer replanteo por CAT. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos importar, en este caso, un archivo tipo CAT, puede ser en un formato de WG o un formato de XF, y empezar a trabajar replanteando toda esta información en caso tal de que la tengamos, o dejándola como mapa de fondo. También vamos a poder hacer replanteo por imagen. El replanteo por imagen es cuando les digo que utilizamos la cámara de la estación total para que de manera con realidad aumentada nos muestre en dónde vamos a hacer nuestro punto de replanteo, ya un poco más tradicional, con ángulos y distancias o con la línea de la dirección de la línea. Bien, bueno, vamos a continuar el video. Aquí lo seleccionamos como punto SO, que sería punto simple, o punto de stakeout. Seleccionamos el punto de nuestra librería. Es bien sencillo, simplemente le decimos cuál es el punto que queremos y él en pantalla nos va a mostrar la dirección en la cual nosotros debemos girar, el ángulo en el que nosotros debemos girar y la distancia a la cual debería estar en este caso el objetivo, que en el video es un prisma. Bien. Hacemos la medición y él nos muestra las diferencias que tenemos en altura y en XY. Aquí podemos tener algunas herramientas de medición de nuestro listado, entonces podemos ver cómo vamos nosotros a exportar o importar información. A la hora de exportar tenemos ya unos formatos definidos como TXT, como CSV.
como lo es también bueno, las diferentes configuraciones que podemos tener entre los TXT o los CSV, como nortes, estes, elevaciones y demás, como nosotros querramos hacer esta configuración, o también tenemos la capacidad de generar un formato personalizado para poder nosotros exportar la información que nosotros estamos capturando en campo. Esta exportación de datos es bastante sencilla, nosotros simplemente le decimos qué datos queremos, cómo los queremos, y él de inmediato nos va a guardar esta información en la estación total. Entonces va a ser bastante fácil y la vamos a encontrar dentro de, pues, el sistema operativo de la estación total. Y para importar los datos es exactamente igual. Vamos a, en este caso, a la importación. Vamos a poder importar datos para replantear o datos como lo son mapas de fondo, como les mencionaba, archivos de WG o de XF. Vamos a seleccionar en este caso el archivo TXT y traemos las coordenadas o los puntos que necesitamos nosotros replantear en la estación total. Es muy fácil, es muy sencillo. En general, este es como el modo de funcionamiento. Igual voy a mostrarles cada uno de los módulos dentro de la presentación. Bien, ¿cómo se crea un nuevo proyecto? Quiero que vean un poco el software. Es bastante intuitivo y amigable, en donde vamos a tener los diferentes módulos, el módulo de medición, el módulo de estación. El módulo de estación es cuando nosotros, pues, queremos decirle en dónde, mediante qué metodología está orientada la estación. Vuelvo y le repito, puntos de control conocidos, punto en donde me armo, punto donde apunto, a través de ángulos y distancias, a través de un norte magnético, a través de resección. Entonces tenemos varias metodologías para poder alinear la estación u orientarle. La colección de datos, el stake out, pues todo el tema de replanteo. Kogo, la cual es una herramienta muy interesante en nuestra parte en el sentido de que vamos a poder tener una calculadora topográfica con diferentes tipos de funciones. Entonces, inversos, transformación de coordenadas, todo el tema de generación de bisectrices, de trisectrices, diferentes herramientas las cuales nosotros vamos a poder trabajar con toda la información que estemos capturando para poder generar nueva información o para poder calcular. Asimismo, cálculo de volúmenes, cálculos de arcos, de líneas, etcétera. Tenemos un módulo de vías, tenemos un módulo de puentes, también un módulo de turbilería y demás. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto nosotros le decimos pues los datos generales del levantamiento, como lo es el nombre, como lo son las personas que lo están levantando y demás. Para hacer la configuración, como les decía, podemos hacer los diferentes tipos de configuración, en donde podría ser ingresar directamente las coordenadas, ingresar la altura del prisma y demás, o por el contrario, con algunas de las metodologías que les mencioné con anterioridad. Para hacer el cálculo de vista atrás es muy sencillo. Una vez estacionada la estación, sé que suena redundante, una vez orientada la estación o dicha en donde está puesta, vamos a seleccionar aquí ya sea de nuestra lista o igual rellenando, bueno, colocando los datos, en este caso la coordenada, la altura y demás, para nosotros poder apuntar. Entonces, estoy haciendo la presentación de esta manera para que vean el flujo de trabajo. Es muy sencillo, es muy automatizado realmente para poder nosotros trabajar con la estación total. Para todo el tema de medición va a ser muy sencillo. La medición la hacemos desde Measured en este caso y tenemos la capacidad, como les decía, de incorporar algún tipo de código. Entonces, si nosotros tenemos nuestro diccionario de datos, nuestro diccionario de características en campo, vamos a tener la capacidad de incorporarlo, de importarlo y poder trabajar directamente con él. Asimismo, estos diccionarios vamos nosotros a poder dibujar directamente desde la estación, empezar a crear geometría directamente desde la estación en caso tal de que los tengamos. Entonces podemos decirle que, no sé, por decir un ejemplo, andén. Entonces tenemos nuestro sardinero, nuestro andén. Vamos a poder empezar a unir todos los puntos que tengan este atributo. Entonces va a ser un poco más eficiente hacerlo desde de la estación para poder empezar a dibujar y ya traer de pronto al archivo CAD o demás que nosotros exportemos la información no solamente de puntos, sino ya de geometría. El replanteo igual es muy sencillo. Para todo el tema de replanteo nosotros simplemente entramos a la herramienta de Stakeout. Podemos hacerlo a través de los puntos que nosotros hayamos importado, los puntos que hayamos capturado o desde un levantamiento, desde un archivo tipo CAD o tipo de XF que tengamos allí. Les voy a mostrar acá. Acá está un pequeño video de cómo se hace el replanteo, en este caso a través de imagen. Es muy sencillo. Este tema de replanteo a través de imagen, simplemente nosotros seleccionamos uno de los puntos que vayamos a replantear. Aquí ya se va a ver un poco más en la estación total. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos nosotros a entrar a replanteo. Vamos a decirle que es replanteo a través de imagen. Vamos a seleccionar en este caso el punto que nosotros vamos a replantear.
Seleccionamos, como se puede ver en el video, le decimos OK y él de una vez en la pantalla nos va a mostrar el puntero o el teleobjetivo y nos va a decir a dónde tenemos que movernos. Entonces, una vez mostrando allí el teleobjetivo, nos dice que nos movamos a la izquierda y que nos movamos hacia abajo. Una vez estemos dentro del rango del punto, él con inteligencia artificial nos va a generar un pequeño círculo con una diana en el centro, como lo pueden ver allí, y esto nos va a permitir a nosotros poder pues de alguna otra manera entender en dónde debería ser el punto de manera pues, mucho más certera. Bien, así que va a ser un poco más fácil en campo, nos puede hacer la vida un poco más fácil en campo a la hora de trabajar, ya que lo haríamos a través de replanteo con imagen. Bien, entonces es bien sencillo. Al igual, les voy a mostrar cómo se hace el tema de replanteo con archivos CAD. Este es el flujo de trabajo, es la explicación rápida del video. Entonces vamos a ingresar la interfaz de T-Survey, vamos a seleccionar el programa de replanteo. En el programa de replanteo lo que se hace es seleccionar el punto. Una vez seleccionado el punto, él lo que va a hacer es cargarlo en la imagen y vamos a ver cómo se puede ver aquí en la presentación. Entonces nos va a mostrar el punto de aproximación junto con el puntero y lo que nosotros hacemos es llevarlo allí. Es importante entender que no solamente estamos trabajando con el teleobjetivo de la cámara, sino vamos a también trabajar con el puntero de la estación, con el óptico de la estación y vamos a poder trabajar y visualizar desde allí. Entonces, la cámara lo que nos está haciendo es un apoyo en este caso. Todo el tema de Stake Out con CAT, la estación tiene la capacidad tanto de importar, visualizar, borrar, abrir y replantear archivos CAT. Entonces vamos a poder importar ya sea el archivo CAT simplemente para que nos genere un mapa de fondo, un mapa visual de fondo. Vamos a poder tener la visualización y la gestión de las capas. Entonces, si nuestro archivo de WG o de XF viene por diferentes capas, nosotros vamos a tener la capacidad de encender o apagar estas capas, ¿bien? Asimismo, vamos a poder eliminar información, es decir, eliminar las capas, vamos a poder trabajar o editar directamente el archivo que nosotros estemos incorporando. Esto no nos limita a que si en campo podemos borrar algún atributo o demás, lo podamos hacer. No nos limita a que tengamos un computador. Vamos a poderles trabajar como mapa, como fondo, bueno, como mapa base en este caso para la estación total y vamos a poder tener herramientas de replanteo dentro del dibujo que nosotros tenemos de la estación total. Bien, acá hay un pequeño video de cómo hacer este replanteo. Denme un segundo. Ay, ¿por qué no se reproduce? Denme un segundo, reviso acá rápidamente porque no se está reproduciendo el video. Perdón, denme un pequeño segundo. Creo que ya se debe estar viendo el video reproducir. ¿Me confirman, por favor? Sí, estamos viendo el video. Ah, se acabó de salir, Ah, pero hace. sí se estaba viendo, ¿sí? Sí, sí se estaba viendo. Ya. Había acabado de empezar la reproducción. Genial, genial. Denme un segundo. No sé por qué no se reproduce. Me dice que no se puede reproducir.
Ya deben estar viendo, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Nuevamente. No, no, no porque dejaste de compartir la pantalla. ¿Aún no? Ahora sí, Ya. ya empezó a reproducir. Ya, sí, es que no sabía como un problema con el video y lo había guardado como en la presentación como imagen, al parecer. Entonces, por eso no se reproducía. Pero, pues, para hacer rápidamente la explicación, a la hora de trabajar con CAD, nosotros importamos nuestro archivo CAD y en la pestaña de replanteo vamos a tener la capacidad de seleccionar cualquiera de las geometrías que nosotros tenemos dentro de nuestro dibujo para poder replantear, bien. Entonces va a ser mucho más eficiente. Entonces, al tener el plano, lo que nosotros podemos es seleccionar cualquiera de las esquinas, cualquiera de los vértices o los elementos que tenemos allí dibujados para poder hacer la georreferencia, el replanteo de la información bien, así que va a ser mucho más fácil poder trabajar en campo con esta información y vamos a poderla trabajar no solamente para replanteo, sino también para mapa de fondo y también para posicionamiento de la estación. Entonces vamos a poder trabajar nosotros directamente desde el archivo CAD y podernos posicionar desde él, poder replantear desde él y poderlo tener como mapa de fondo para poder trabajar en obra un poco más eficiente. Una de las herramientas, yo quise acá mostrar una de las herramientas de casos de usos que normalmente tenemos más inconveniente a la hora de trabajar con una estación total convencional y es el cálculo en este caso de la medición de altura suspendida o la medición de catenarias. Normalmente en una estación total no tenemos, en este caso por el movimiento que se está teniendo, una altura considerable del cable. Entonces, una de las herramientas que utiliza el COGO en este caso es que a través de la lectura de un prisma, a través de la verificación de ella, nosotros vamos a poder trabajar la altura suspendida de cualquier tipo de catenaria. Entonces vamos a poder nosotros hacer la comparativa directa, no de la catenaria como tal, sino de la inversión, en este caso de la altura constante del prisma a la catenaria que nosotros tenemos. Esto trabajando, bueno, haciendo un poco más eficiente la labor en campo, para que no tengamos que hacer diferentes tipos de medición de la catenera, sino simplemente una lectura y poder calcular allí de manera sencilla. Bien, los casos de uso son realmente variados. Podemos nosotros trabajar con temas de puntos de control, túneles, sectores de trenes de alta velocidad, sectores ferroviarios. Recordemos que él incluye una aplicación de vías en este caso. Todo el tema de ingeniería, todo el tema de recursos hídricos, construcción en general. Realmente es una estación total la cual nos permite a nosotros poder trabajar casi que en cualquier entorno sin ningún tipo de inconveniente. Bien. En general esta es la presentación. Es una presentación un poco más dada a que se conozca el producto, a que entendamos cómo funciona, que al tener un sistema operativo Android en este caso, nosotros podemos pues sacar un provecho un poco más amplio de las diferentes herramientas, de las diferentes funcionalidades. El que tenga la cámara en este caso, el que tenga replanteo asistido ya sea por imagen o a través de archivo tipo CAD, como lo puede ser un DXF o WG, son realmente herramientas las cuales nosotros podemos aprovechar considerablemente en campo para poder tener un rendimiento un poco más óptimo, ¿bien? No sé si en este momento, de pronto por parte de los asistentes o quizás la señora ID, hayan preguntas o demás. Voy a mirar en el chat, creo que no he visto ningún tipo de pregunta por ahora. Yo tengo una pregunta, Daniel, con Claro, respecto al tema del uso del CAT en el equipo. claro, claro, adelante. Así como yo puedo importar la información CAT y hacer un replanteo, yo también podría poner puntos adicionales y luego guardar ese archivo y exportarlo con la información que ya he levantado. Sí, sí, sí. A la hora de exportar, en este caso, los archivos que se capturaron en campo, nosotros tenemos diferentes formatos en los cuales exportar. Uno de esos formatos es DXF, el cual nosotros podemos ya sea asociarle los mapas de fondo que tengamos, que sería el archivo CAD que cargamos con anterioridad, para los nuevos puntos capturados o solamente exportar los puntos capturados igual en formato de XF. O sea, lo podemos trabajar con las dos opciones. Una, con la información que cargamos con anterioridad, que puede ser nuestro mapa base o el archivo el cual estemos replanteando o demás. O dos, que no se incorpore esta información, pero que los datos que exportemos sí se exporten directamente en un formato CAD como lo es el de XF.
Bastante clara la explicación, muchas gracias Daniel, y sobre todo, más que clara, bastante útil para las labores de campo. Bien, Eh, veo que hay una pregunta en este caso en el chat. El señor Gerardo nos hace la pregunta de qué capacidad de memoria tendría. Digo por el hecho de bajar archivos CAD y si eso no ralentiza la interfaz. No, señor Gerardo, en este caso, la capacidad de memoria de la estación es de 32 gigas, la cual podemos nosotros ampliar con el uso con la tarjeta de memoria, con la tarjeta T-Flash, pero no, la interfaz en este caso no tendría ningún tipo de problema en que se ralentice o tenga problemas de, sí, como de fluidez dentro de la estación total. Hay archivos los cuales tipo CAD son bastante pesados, pero es importante nosotros poderles, bueno, entender qué archivos nosotros le incorporamos a la estación. Normalmente un archivo de un par de megas, 30 40 megas, estaría más que perfecto, que igual ya son archivos grandes tipo CAD para poder trabajar allí dentro de la estación, ¿bien? O en caso tal de quererle dar un mapa a fondo, igual eh, nosotros vamos a importar netamente el archivo, no, así que va a ser muy sencillo. Realmente la interfaz es bastante rápida. Y al contar con almacenamiento interno y también capacidad de almacenamiento externo, nos vamos a quedar limitados con la memoria del equipo. No sé si quizás hayan más dudas por parte de los asistentes. Igual, señora Aide, si tiene de pronto más preguntas o inquietudes. Tienes el micrófono apagado, creo. sí, les estoy diciendo que no sean tímidos, que Daniel está abierto a responder cualquier tipo de pregunta, inquietud sobre el equipo. Entonces, Claro, eh, acabaron de hacer una nueva pregunta, señora Aide, pero yo creo que esta sí no es tanto para mí, sino un poco más para su merced. Ya es un tema comercial. a ver, En donde yo veo. preguntan que cuál es el valor del equipo, un valor Ah, aproximado. ok. Digamos, de mi parte, como ingeniero de soporte, todas las preguntas técnicas, todas las preguntas relacionadas con la operación, el funcionamiento y demás, las puedo pues brindar yo en este caso, pero ya las preguntas ya de tipo comercial, valor del equipo y demás, tiempos, etcétera, ya es con la señora Aide en este caso. Bueno, antes de contestar la pregunta del valor del equipo, hay otras dos consultas técnicas, que esas son para Daniel. Preguntan que cuál sería, o consulta también se podría trabajar con archivos TTM. Los archivos TTM, si no estoy mal, son los archivos de triangulación de modelo. Bueno, es que la persona no tiene nombre, sino está como registrada con su celular. Se llama Honor en este caso. Estos son los archivos, perdón, me corriges, de pronto podemos estar en contextos totalmente distintos. Los archivos TTM son los archivos de triangulación que me permiten a mí tener un modelo geoidal. Ese es los archivos TTM, perdóname. No sé, mientras corroboramos Sí, los archivos. sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿qué Mi tal? nombre Buenas es tardes. Elías. Sí, sí, correcto. Mi consulta era sobre si el equipo, la estación, puede procesar y trabajar con archivos TTM, que es, sí, sobre triangulaciones. O sea, montarle un archivo, por decirlo así, una plataforma ya triangulada y uno solamente separa y te da la elevación de relleno o de corte. Ya, bueno, en este caso es importante entender que la estación cuenta con módulos dentro del programa para todo el tema de cálculo de volumen, para corte o relleno, ¿bien? Así que el incorporar estos archivos realmente lo dudo, ya que esto es un archivo, bueno, lo que yo tengo en concepto de archivo TTM es un archivo el cual es una malla o una superficie triangulada a partir de puntos de topografía para poder nosotros entender. Así que lo dudo, ya que nosotros hacemos es una orientación horizontal y vertical en un punto conocido, más no sobre un geoide, más no sobre una capa, ya que es lo que normalmente
a ver, yo sé que no está bien, pero normalmente lo que vemos desde la estación total es relativamente plano, lo que cambia es el ángulo horizontal y el ángulo vertical, pero para, digamos, lo que estás preguntando con respecto al cálculo de corte o relleno, nosotros podríamos calcular directamente el volumen con los puntos que ya hemos capturado en la estación con la herramienta de Cogo. Así que vamos a nosotros poder hacer un cálculo de volumen, ya sea corte o sea relleno, directamente desde la estación total. Vale, vale, entendido. Bien, y la otra Perfecto. consulta, vale, muchísimas gracias. Y la otra consulta es las actualizaciones son cada qué tiempo y las calibraciones. Bien, las calibraciones, a ver, yo hablo desde la perspectiva en este caso de Colombia, de pronto la señora Ide nos puede contar un poco más desde Panamá. En Colombia la normativa indica que una estación total debe ser calibrada cada 6 meses. Estos equipos, eh, pues al ser mecánicos, normalmente sufren un desgaste y un desajuste por las vibraciones, por los diferentes cambios de terreno, por los cambios de humedad y demás, normalmente presentan variaciones, por ende deben ser eh, ajustados, ¿sí? Llevados a un patrón. En este caso, vuelvo, insisto, en Colombia. La normativa indica que es cada 6 meses. Desconozco un poco desde Panamá si hay alguna normativa local o demás que indique cada cuánto se debe hacer el ajuste o calibración de la estación total. Y antes de darle la palabra a la señora Aide, con respecto a las actualizaciones, nosotros constantemente estamos primero optimizando la aplicación, optimizando en este caso el sistema de la estación. Aquí lo que se actualiza no tanto es como tal el equipo en general, sino se actualiza la aplicación, en este caso que sería ST-SARP. Esta aplicación, a ver, pues, no hay como un tiempo estipulado promedio de que cada 2 meses se actualiza constantemente o cada 3 meses se actualiza constantemente, pero normalmente lo que nosotros hacemos es que a través de nuestros distribuidores, en este caso sería Icadel, entregamos estas actualizaciones para que ellos lo puedan pues distribuir a lo largo de sus clientes. Entonces, los clientes que tengan estación total SLT12, pues van a llegar con la nueva versión, en donde se le van a contar las mejoras y demás. Entonces, no hay como un tiempo estipulado. Para hacernos una idea, la última versión del software salió hace aproximadamente unos 3 meses. Entonces, pues sí, está en constante actualización, pero no hay como un tiempo o una periodicidad específica para decir se actualiza cada X tiempo. Bueno, contestando la pregunta de de las calibraciones, en Panamá el tema no está tan regulado como está en Colombia, Ujú, pero por buena práctica de topografía, nosotros recomendamos en ICAEL hacer una verificación, una calibración del equipo cada 6 meses. ya. De hecho, nuestros certificados, cuando vienen las máquinas a taller, tienen una vigencia de 6 meses, precisamente por lo que acaba de mencionar Daniel, por el tema de las vibraciones, del movimiento del equipo, no solamente la vibración en obra, sino el traslado del equipo. Ujú, ujú, Muchas veces la vibración tenemos que entender que son equipos de precisión, son equipos que están hechos para trabajar en campo, pero son equipos para darnos datos precisos. Y en pos de la precisión del equipo, es recomendable hacerlos verificar cada 6 meses. Claro, si usted tiene su estación guardada y no la usa mucho, pues yo entendería que calibrarla cada 6 meses no tiene sentido. Si la lleva una, 2 veces a hacer una visita de obra, si la saca solamente una vez a la semana por visita de obra. Pero cuando el equipo está sometido a trabajo todos los días, donde hay una obra que tienes trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, de domingo a domingo, hacemos la recomendación de calibrar cada 6 meses el equipo. sí, así es, así es. Bueno, continuando, hay otra pregunta. Entonces, Yari Trugli nos pregunta, ¿la SLT12 permite trabajar directamente con un archivo de coordenadas y exportar los datos de campo a programa como AutoCAD o Civil? Creo que está relacionada con la primera pregunta que hacía la señora Aide, de si es posible los datos que capturemos en campo de una vez exportarlos a un formato CAD, como lo puede ser DXF o DWG. En este caso la respuesta es sí. Nosotros los datos que capturamos en campo los podemos exportar directamente a un archivo tipo CAD, en este caso DXF sería la extensión. Lo podemos exportar directamente a DXF para poder trabajar allí sin ningún tipo de problema. Bien.
vamos a poder incorporar los datos tanto que se capturaron en campo como los datos que nosotros hayamos importado. Es decir, si importamos un archivo DWG o de XF, este mismo vamos a poderlo exportar con la información que hayamos capturado en campo, ¿bien? O solamente la información que se capturó en campo, igual en formato tipo CAT. Hay otra pregunta también, señor Alberto Castillo. ¿Cuál es el rango con y sin prisma y su precisión? Bien, en este caso los rangos con prisma es de 5.000 metros, sin prisma es de 1.000 metros y la precisión está con prisma a 2 milímetros más 2 partes por millón y sin prisma o en modo reflectivo, en modo de DR sería de 3 milímetros más 2 partes por millón. Bien, entonces ese sería más o menos el aproximado. Nosotros hemos hecho pruebas, es más, yo la semana pasada, sí, la semana pasada estuve haciendo unas pruebas con esta estación en Chile, con una, a ver, el invierno en Chile en este momento está un poco fuerte, por ende las condiciones medioambientales están relativamente complejas y nos dio mediciones sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de problema a 850 metros sin prisma. Recordemos que las condiciones medioambientales influyen demasiado en la medición sin prisma, así que digamos que estamos dentro de los rangos ofrecidos por el brochure, por ende podemos pues, asegurar las mediciones en este tipo de rangos, 5.000 metros con prisma y 1.000 metros sin prisma en este caso. Bueno, si no hay más preguntas, no es que no queramos contestar la pregunta del señor Alberto, es solamente que si habían más preguntas técnicas, pues quería darle espacio a las preguntas técnicas primero para no perder como el hilo de la conversación. En cuanto al valor del equipo, va a depender si es de 1 segundo o de 2 segundos de precisión, pero en ninguno de los dos casos va a superar los $10.000, que esto es muy inferior a equipos de la competencia con características similares. Estamos hablando de las de Trimble o las Topcon, las OS o las Leica TS10, TS11. Estamos en un valor muy inferior con muy buenas características y muy buenas prestaciones. Eh, el que esté interesado en saber el precio exacto del equipo, con mucho gusto yo les puedo hacer una propuesta comercial. También los que quieran tener una demostración del equipo, bien pueden acercarse a las oficinas de ICADEL o nosotros podemos hacer una demostración en sus oficinas o en su proyecto, porque pues estos equipos hay que probarlos en campo, ¿no? Que es donde realmente se demuestra la versatilidad del equipo. Bien, no sé si hayan más preguntas de pronto técnicas quizás. Por parte de, pues, de los participantes, no sé, algún comentario, pregunta que tengan con respecto a la estación total. Eh, en caso de que no, simplemente pues agradecer por el espacio, agradecer por el tiempo, por la participación que tuvieron y demás. Asimismo, bueno, acá ahí dice, consulta, la SLT se puede instalar otra aplicación. Eh, Bien, con respecto a otra aplicación, sí, sí se le puede instalar otras aplicaciones, aplicaciones como lo son correo electrónico, aplicaciones como lo son aplicaciones de mensajería, aplicaciones de pronto como visualizador de datos de de Android para visualizar datos tipo CAT. Otras aplicaciones sí se pueden instalar, pero no estaría segura o seguro de la pregunta de cuando habla otra aplicación, es otra aplicación de medición, o sea, como tal de medición, porque en caso de que la pregunta sea esta, si se puede instalar otra aplicación de medición, en este caso la nuestra se llama STSORB, es no. La respuesta sería no se puede instalar otra aplicación de medición, pero dentro de la interfaz Android sí tenemos la capacidad de instalar diferentes tipos de aplicaciones, como las que acabo de mencionar, que son aplicaciones de mensajería, aplicaciones de pronto de visualización de datos, aplicaciones como ArcGIS. No, en este caso ArcGIS, lo que pasa es que ArcGIS viene con una interfaz tipo Windows. Yo sé que hay un ArcGIS Mobile, pero está más diseñado para todo el tema
de GNSS y demás, yo creo que podríamos tener una conversación, de pronto si la señora Aide pues gusta de pronto tener una cita con la persona que se llama Yari Tugri, de pronto para poder conversar un poco más y entender la necesidad que se está teniendo allí. Del por qué necesitaríamos ARGIS directamente dentro de la estación, ya que pues es una plataforma la cual normalmente está basada para Windows, así que podríamos entender un poco más la necesidad allí. ¿Podemos instalar aplicaciones de terceros? Sí, limitadas netamente al sistema operativo Android. Nuevamente, bien. Entonces es una aplicación de pronto como lo puede ser ArcGIS que viene basada en Windows o como lo puede ser Civil que viene basada en Windows y demás. No son aplicaciones que podamos instalar. Son aplicaciones que son necesariamente motor Android en este caso, las que podemos instalar dentro de la estación total. Allí hay una pregunta de la duración de la batería. En este caso, las baterías duran aproximadamente 14 horas continuas. Estas baterías, cuando trabajamos con doble pantalla, van a disminuir aproximadamente unas 2 horas. Entonces nos van a dar unas 12 horas, 13 horas de funcionamiento con la doble pantalla. Esto nos da fácilmente una jornada en el día sin ningún tipo de inconveniente. No sé si hayan de pronto más preguntas. Bueno, vemos que van saliendo preguntas y demás. Yo Bien, creo que no hay creo que por más ahora no hay preguntas. más. No hay más preguntas. Entonces yo más arribita les dejé a todos nuestro canal en Instagram. Esta conferencia no, fue grabada por Daniel y la subiremos en nuestro canal de YouTube por si tienen alguna duda, por si quieren compartirlo con alguno de sus compañeros que no pudo asistir el día de hoy. Igual allí está nuestro número telefónico fijo o nuestros números celulares. Aquí les voy a poner el mío. Y Lorena también va a escribir su número celular, cualquier duda, consultan o si quieren una demostración del equipo, como ya les dije antes, en obra o en oficina, nos pueden contactar. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube. No solamente va a estar esta conferencia, sino otras que hemos brindado a lo largo de este tiempo, también sobre equipos y sobre otros temas interesantes. Tenemos líneas de marea, tenemos astrología, perdón, astronomía, vuelvo y digo astrología. Y Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, parte de tu conocimiento y esperamos poderte tener aquí con otro tema interesante que me gustaría que fuera sobre batimetría y drones Claro, batimétricos. claro. Tenemos un portafolio bien interesante de todo el tema de batimetría. Entonces, claro que sí, podemos hacer una nueva sesión, es programarnos y hablamos un poco sobre las diferentes soluciones marinas que contamos nosotros, con las que contamos. Bien, voy a por acá pausar la grabación ya para que quede.